En esta hora me es un privilegio de poder pronunciar y dirigirme a muchos de ustedes, hermanos, en el Señor, y compartir con ustedes algunas palabras de la palabra del Señor, porque si hay algo que nosotros debemos guardar en nuestros corazones, en nuestra vida, para nuestro caminar en el Señor, es la palabra, porque ella es la que nos lleva a la vida eterna. Quiero compartir un versículo de la palabra cuando Juan el apóstol dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados a ser hijos de Dios. Y sigue añadiendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Vemos por la palabra del Señor que cada hermano, cada iglesia, cada creyente en el Señor que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador por la misericordia que Él tuvo para con nosotros, en elegirlos para que fuéramos sus hijos. La palabra de Dios dice que no fuimos nosotros que le elegimos a Él, ni le buscamos, sino que Él lo buscó y Él lo eligió. Como Dios le habló a Jeremías o al profeta cuando le dice: y yo te he elegido desde el vientre de tu madre. Y entonces nosotros, la palabra, Juan dice que debemos mirar nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como la misericordia que Él tuvo para que fuéramos elegidos a ser hijos de Dios. La palabra misma dice que debemos mirar el amor que el Padre tuvo, enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo a sufrir y para pagar el precio de nuestra salvación, para elegirnos para ser los herederos de su reino. Promesas que Jesús dijo que Él iría a preparar lugar, morada, y cuando hubiere preparado el lugar, vendría hacia vosotros de nuevo, para que donde Él está nosotros estuviéramos también. Ayúdelos el Señor. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos de amargura, tiempos de apuro. Quizás para muchos es que no comprendieron la verdad, es para vivir en amargura, pero nosotros los creyentes en el Señor, conociendo a través de la palabra, que son cumplimientos que están pasando de la palabra del Señor. Jesús le habla a sus discípulos en una oportunidad en el libro de Mateo y dice: como en los días de Noé, será los días de mi venida. La palabra dice que en los tiempos de Noé todos estaban afanados, se casaban, se daban en casamiento, construían, edificaban y no se saciaban con lo que tenían, sino que afanados en todo esto. Y en eso vino el diluvio, algo que Dios planificó para mostrarle su poder a los seres vivientes, a los seres humanos, a los que vivían en el pecado, en la maldad. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando vino esto solo se salvó Noé y su familia. Y dice la palabra que la gente no entendieron, no comprendieron las palabras ni lo que veían a construir ahí a Noé, ni las palabras quizás que Noé le anunciaba. Ellos no la entendieron, sino que entendieron hasta que vino el diluvio y se los castigó a todos. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles, quizás tiempos que la iglesia cristiana, los hermanos hemos estado predicando y están predicando a través de la radio, la televisión, y diciendo que hay juicio de Dios en este mundo para castigar al pecador, al desobediente que escuchó la palabra y ha visto los milagros de Jesús, pero más han amado las cosas de esta vida que antes que al Señor. Hoy día se está cumpliendo los juicios de Dios en este mundo, pero más nosotros como iglesia debemos estar siempre velando, perseverando en el Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 2, cuando dice mirar con diligencia las cosas que hemos oído. Y dice la palabra que debemos ahí estar preparados en Él, porque dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído,
Este evangelio que un día llevó por misericordia a través de la palabra, de la predicación, llegó a nuestras vidas y la hemos conocido lo que es la doctrina del Señor. Y por misericordia hemos atendido. Dice la palabra, hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo sé que como cristianos, como iglesia, nosotros debemos estar preparados y esperando ese día glorioso del Señor. Porque dice que si nosotros no los preparamos, si nosotros no aceptamos a Jesús como Dios, como nuestro Salvador, y no le somos fieles para servirle a Él, también pereceremos. Porque dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que Dios puso en nuestras manos. Un evangelio que dice la palabra, la cual siendo anunciada primeramente por el Señor, fue confirmado por los que lo oyeron. Dios testificó en este evangelio, juntamente dice, con muchos milagros, repartimiento del Espíritu Santo. Nosotros somos testigos que este evangelio no es una doctrina de hombre, ni es una doctrina muerta, sino que es poder de Dios. Pero sin embargo, como iglesia, hermanos, hoy día la iglesia se encuentra durmiendo. Hemos perdido, hemos desperdiciado todo el amor que Dios tuvo para con nosotros. Porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 2, la palabra vemos que nos está hablando el mismo Señor Jesús. Y dice, pero tengo contra ti porque has dejado el primer amor. Oh hermano, quizás que soy testigo al estarle hablando de estas cosas, y quizás muchos de ustedes están en tiempos de refrigerio, en tiempos de debilidad, en tiempos que quizás muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Y la palabra dice, y mirando todas estas cosas, muchas veces hemos perdido el amor, la gracia, el espíritu de adoración, de alabar a Dios. Por eso el Señor le habla a Juan y le dice, escríbele a la iglesia que han dejado, y tengo esta queja contra ellos, tengo algún dolor, una angustia contra el pueblo, contra mi iglesia, porque han desperdiciado el primer amor que yo puse en su vida. Pero ahí nos da una esperanza y dice, recuerda por tanto por dónde caíste, arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no, yo vendré a ti y quitaré lo que hay en ti. Porque esta oportunidad que Dios nos ha dado de conocerle, esta dicha que hemos tenido de tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos, y por desperdiciar ese amor que Dios puso en nuestras vidas, esa alegría, ese gozo, quizás vamos a perder esa oportunidad de estar con Cristo un día. Hermanos que me escuchen, y hermanos, en esta hora quiero animarle a través de la palabra. El mismo apóstol Juan, el mismo Jesucristo le habla al apóstol Juan en el capítulo 3 y versículo 20, le dice, he aquí yo estoy en las puertas, he aquí yo llamo, y si alguno oye mi voz y yo abre la puerta de su corazón, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús, su misericordia no se termina. Él, viendo que muchos sus hijos, los millares que Él los ha elegido para que conociéramos a través de Él y reconociéramos que Él pagó el precio de nuestro pecado para ser los herederos del reino de Dios. Y Él, viendo de que muchos quizás hemos dejado de lado las cosas de Él y quizás hemos vuelto a lo material y los encontramos como una iglesia que está ahí durmiendo, pero sin embargo las palabras del Señor termina Jesús con su misericordia hablando en el Apocalipsis diciendo, he aquí yo estoy a las puertas. Y dice la palabra, y he aquí yo los llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Dios te bendiga, hermanos, que tengas la oportunidad de oír estas palabras, como a la iglesia cristiana que hoy día estamos quizás paralizados y muchos quizás atemorizados, pero tengamos la fe y la esperanza que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano, y que tarde que temprano se terminarán todos estos sufrimientos de la tierra, toda esta angustia
y todo lo que vemos, juicio de Dios que estamos viendo en este planeta, pero tendremos la dicha de estar sentados con Cristo a la mesa, sentados ahí, comiendo y participando con Él. Dice el versículo 21 del capítulo 3, y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, yo le daré que se siente conmigo también. Esa es la esperanza. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia a través de nuestro país, en nuestro territorio, donde sea que esté en el mundo entero. Dios pueda bendecir su iglesia, sus hijos, para que hoy día con esto que sucede, que estamos viendo en el mundo, esta angustia que estamos viendo para todo el mundo, pero nosotros como iglesia tengamos la gran esperanza que con Cristo nuestros pasos no son en vano, nuestro caminar en el Señor no sea en vano, sino que tengamos la esperanza que tarde que temprano estaremos sentados en el trono del Señor, gozando por una eternidad. Y quizás ni nos harán ni memoria después en nuestras mentes lo que hemos vivido en este planeta. Pero hermano que me escuche, con mis últimas palabras, yo termino diciendo que le busquemos al Señor, que nos acerquemos a Él a través de la oración, a través de la palabra, y no le demos más tiempo al diablo, sino que busquemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es la puerta, Él es la salvación y Él es la única roca para que seamos nosotros librados de todas las cosas. Que Dios te bendiga y Dios nos guarde a cada uno. Amén.